Conferencia en diciembre de 2014, en el Colegio de Abogados de Sabadell. Sobre los derechos humanos, los derechos fundamentales, y la accesibilidad en la ciudad. Derecho a la dignidad humana, a la igualdad, a la sanidad, a la educación, a la libertad de expresión, de manifestación, derecho a la libre circulación, acceso a los tribunales. Son derechos básicos y fundamentales establecidos para todas las personas, y para así fomentar una vida digna y el llamado estado de bienestar. Derechos y personas parecen conceptos unidos, pero la falta de previsión o de una debida sensibilidad, hace que teoría y práctica no siempre vayan de la mano y es ahí donde empiezan los problemas. El problema viene cuando hay personas que, por sus características personales, y valga la redundancia, a pesar de tener esos derechos reconocidos sobre el papel, luego en la práctica diaria, no pueden ejercerlos ni materializarlos como el resto de ciudadanos, lo cual, es lo que les marca y estigmatiza e impide ese desarrollo personal reconocido y presuntamente garantizado. En las leyes y en la Constitución Española de 1978. Como consecuencia de esto objetivamente y durante años, se han dado situaciones tan injustas como la de niños que, por el hecho de no poder andar u otra discapacidad, tampoco podían ir a colegios ordinarios, porque estos no tenían la infraestructura, profesorado o material adecuado para que pudieran ejercer su derecho a la educación como los demás niños. Asimismo, habían personas adultas que por estar en silla de ruedas, también estaban condenadas a no poder salir de casa, pero no por causa de su discapacidad, sino, porque las calles, los servicios y los edificios no eran accesibles, y dependían de la ayuda de alguien hasta para poder bajar al portal de casa o para poder cruzar de acera y subir el bordillo. Y esto era lo que les coartaba totalmente su libertad y dignidad. Sin duda eran situaciones lamentables, pero lo peor era que aquello parecía una desafortunada y compasiva realidad, sin solución ni remedio posible. Eran situaciones dolorosas ante las cuales, parecía o se creía que no se podía hacer nada. Pero en verdad lo único que ocurría era que nadie supo o quiso prever ni atajar esta realidad. Quizás durante un tiempo se pensaba que las personas con minusvalías, eran una minoría o algo excepcional. Quizás se esperaba que fueran situaciones pasajeras que se borrarían con el tiempo y con los avances médicos, y que por ello, sería mejor encogerse de hombros y mirar para otro lado. Como resultado de todo esto se generaba un círculo vicioso, y nada positivo para estas personas en silla, es decir, al no poder salir de casa oficialmente, no eran visibles ni estaban contabilizadas, y por tanto, tampoco era necesario adaptar calles ni transportes públicos, pues sencillamente se consideraba que no había una demanda real para justificar la inversión. Por consiguiente, sin las obras necesarias la ciudad seguía siendo inaccesible, e implícitamente, se obligaba a estas personas a permanecer recluidas en casa sin poder desarrollar su vida como el resto. Era el pez que se mordía la cola. Afortunadamente esta realidad empezó a cambiar poco a poco con la remodelación urbanística de calles y ciudades, como la remodelación de la Rambla en la ciudad de Sabadell, a principios de los años 90, con la construcción de aceras más anchas y sobre todo con rampas en sus extremos, lo cual, permitió que personas en silla de ruedas, seguramente por primera vez en su vida, ya pudieran salir de casa y hacerse visibles y partícipes de la sociedad, pudiendo ir solas y desplazarse de forma libre y autónoma como el resto de ciudadanos que aún pueden hacerlo a pie. La existencia de rampas en las aceras supuso el poder ir por la ciudad con silla de ruedas y sin necesidad de pedir ayuda para subir o bajar escalones, y también sin necesidad de tener que ir por la carretera entre los coches, por no poder subir a la acera. Y esto lo digo expresamente porque yo lo he visto y lo he presenciado en amigos míos. Tras la reforma de la Rambla, las calles secundarias también se fueron haciendo accesibles y más cómodas de transitar, no solo para los usuarios de silla, sino también para los que usan bastón, muletas, andador, carritos de bebés y para todo el mundo en general. Con este mismo espíritu también se adaptaron progresivamente los colegios, institutos, universidades, transportes públicos y los principales edificios del municipio como son el propio ayuntamiento, la sede policial, los nuevos juzgados y hasta el mismo hospital, en el cual, la rampa de la entrada del antiguo edificio estaba medio escondida y su existencia parecía algo accidentalmente casual y pensada exclusivamente para camillas y demás fines médicos. De hecho, en los años 80, yo era un niño pero recuerdo estos edificios, de concurrencia pública,
en donde el protagonismo de grandes escaleras se imponía sin dar opción a la existencia de rampas o ascensores. En este sentido, cuando era pequeño iba a un cole especial de niños minusválidos, y aún recuerdo ver, durante la típica visita escolar al ayuntamiento, a mediados de los 80, a un chico joven que sostenía su libro con la boca mientras ayudaba a compañeros míos, que iban en silla de ruedas, a subir o bajar los escalones del edificio. También recuerdo que uno de mis compañeros hizo esta observación sobre la falta de ascensor, y sobre qué pasaría si algún día un adulto en silla de ruedas necesitaba ir al ayuntamiento para realizar cualquier gestión, pero yo tenía 9 años y ya no recuerdo cuál fue la respuesta de la chica que nos hacía de guía. En los días siguientes, como actividad escolar, escribimos instancias al ayuntamiento sobre las cosas que creíamos importantes para mejorar la ciudad, y luego las llevamos de nuevo a la sede de la administración local. Un amigo mío solicitó la construcción de una rampa en el vestíbulo de su bloque para poder bajar con su silla camilla de ruedas, y en poco tiempo se la pusieron. Yo solicité que pusieran rampas en las aceras para que las personas en silla de ruedas o con dificultad para andar, como era mi caso, pudiéramos ir por la calle de forma más autónoma. Me contestaron por carta y decían que eso era algo muy necesario pero que no se podía hacerse de hoy para mañana, sino que, lo harían poco a poco a medida que fueran arreglando las calles y haciendo nuevos planes urbanísticos, como realmente pasó en unos pocos años más tarde. Evidentemente con tal paisaje urbano de entonces, creo que es muy entendible que el hecho de ir en silla fuera vivido y concebido con tristeza y como un signo de impedimento, de inferioridad y de mala suerte cuanto menos. Pero a medida que la ciudad fue haciéndose más accesible también se fomentó el acceso a edificios municipales y a otros derechos y servicios públicos, a los cuales, muchos nunca habían podido llegar con normalidad por el hecho de ir sentados en una silla. Debido a mi dificultad para caminar, desde el 2007 yo también utilizo silla de ruedas eléctrica para ir por la calle y he ganado una gran autonomía personal. Por suerte yo sí que puedo decir que la plena accesibilidad en la ciudad ya es una realidad, y gracias también a las reivindicaciones que en su día hicieron los afectados, hoy día todos tenemos una ciudad accesible con ascensores, rampas y con la existencia progresiva de semáforos acústicos con emisiones sonoras para fomentar la independencia también de las personas ciegas o con déficit visual. Aunque todo es mejorable, lo cierto es que no hay ningún lugar de la ciudad donde no haya podido acceder con mi silla moto. Bueno, sí, debo reconocer que las rampas de algunos comercios o entidades bancarias brillan por su ausencia, o por ser meros testigos impracticables demasiado empinadas, o por terminar en un absurdo y repelente escalón. Dice el ayuntamiento que eso es porque ningún afectado se opuso al otorgarles la licencia municipal, pero en fin, me temo que en estos casos puntuales habrá que seguir insistiendo y ser un poco lo mosca cojonera, hasta que se cansen de ayudar y de hacer esfuerzos y decidan por su bien cumplir con la normativa, o hacer frente a sanciones judiciales si alguien se cae o hace daño intentando acceder, ese y sí ahí de simple y de claro. Por redes sociales aún veo comentarios de gente en silla que se queja de falta de accesibilidad, pero lo cierto es que yo también voy sobre ruedas, y he ganado mucha autonomía y libertad, y sin necesidad de que los amigos deban venir siempre a buscarme a casa. Hoy día ir en silla de ruedas ya es como ir en coche o en moto, lo cual, permite desplazarte de forma rápida, segura y eficaz. Además de pasear en familia con la silla también puedo coger el bus o el tren e ir de una localidad a otra sin cansarme ni pensar en la distancia, y poder quedar con amigos sin que ellos deban recogerme siempre en casa con sus coches para ir a comer o tomarnos algo. E incluso he podido apuntarme a un grupo de country y aprender a seguir los bailes como uno más. Creo que lo importante es que haréis de la accesibilidad actual, el hecho de utilizar silla de ruedas ya no es un signo de desgracia ni de impedimento físico, sino todo lo contrario, la silla ya se ha convertido en un vehículo más, y en una pieza clave que permite a la persona desplazarse rápida y libremente, haciendo uso del resto de derechos e instancias como cualquier persona. Para poder superar los obstáculos, a veces se trata simplemente de valerse de pequeñas ayudas, como por ejemplo ahora mismo, a través de estas líneas escritas en un papel y leídas en voz alta por la compañera, me estoy expresando y participando en este acto como el resto de ponentes, lo cual, podría parecer fuera de mis posibilidades debido a mis dificultades para hablar. Pero, como estamos viendo todos, con voluntad y las herramientas adecuadas la realidad puede ser otra bien distinta a la imaginada inicialmente. Cada vez hay más personas que, debido a un accidente o por problemas de movilidad y desgaste físico de la edad, se desplazan en silla de ruedas, lo cual,
les permite salir de casa y volver a su vida normal. Esto demuestra que las limitaciones o también llamada, discapacidad o diversidad funcional, no es solo la consecuencia de un hecho traumático ni es algo que les pasa a unos pocos desfavorecidos, como parecía antes, sino que, en verdad, la discapacidad ya forma parte de nuestra realidad, de nuestra persona, nuestra familia y nuestro entorno, y es la herencia que todos debemos aceptar, puesto que todos tenemos y tendremos limitaciones sin excepción a lo largo de la vida. De ahí la importancia de diseñar, realizar, apoyar y mantener unos bienes y espacios urbanos y sociales accesibles para todos, pues algún día todos nos vamos a beneficiar de ello. Aunque me consta que en algunos pueblos el concepto de accesibilidad en sus calles y edificios aún es una asignatura pendiente para sus gobernantes. Como ya sabemos, las leyes siempre van por detrás de los cambios y de la realidad social, por ello, si reivindicamos y apoyamos de forma positiva, y nada caritativa, la construcción de un entorno cada vez más accesible, conseguiremos que todos podamos ejercer y disfrutar por igual de los derechos constitucionales y fundamentales que están sobre el papel. No es necesario nuevas leyes, basta con respetar y aplicar las que ya tenemos, como la Ley de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad Universal del 2003. Y también aplicar el sentido común. Pues realmente la discapacidad no está en las personas ni en la silla de ruedas, sino, en las ciudades y edificios mal construidos. Y para que los derechos humanos y fundamentales no se queden únicamente redactados formalmente en un documento impreso, sino que, adquieran cuerpo y presencia en nuestra sociedad, creo que sería muy interesante reflexionar sobre el significado de la accesibilidad, y en su importancia y trascendencia para el ejercicio de dichos derechos fundamentales y para que estos lleguen a estar realmente garantizados para todos por igual, al margen de sus características personales. Solo así conseguiremos que sea realmente efectivo también el derecho más básico de todos, es decir, el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Y como nos enseñaron en la Facultad de Derecho, debe garantizarse la igualdad ante la ley, pero también, debe haber igualdad en la propia ley, adoptando las medidas de discriminación positivas que sean necesarias para ayudar un poco más a aquellos que por su situación personal lo necesiten, pues esa es la forma de lograr que realmente todos seamos iguales de verdad.